guía Él con cuanto amor me guía siempre. Hermanos, lo que quisiera tocar en esta noche es la cuestión, una vez más, otra cuestión que sale de este conflicto con el humanismo. Esta es como prácticamente una revolución que han provocado los que no creen en la Biblia, no aceptan a Cristo, hacen una guerra en contra el Evangelio de Cristo. Pero ya hemos hablado de cómo la teoría de Carlos Darwin de la evolución y en el mismo contexto la filosofía de la política de Carlos Marx y otros de su forma de pensar, que provocaron cambio de gobiernos en muchos países y hasta hoy han sido fracasos todos. Pero a pesar de todo, la fuente de esta creencia, esta fe, está en este lado del Atlántico, está en las universidades, siguen enseñando los mismos principios. La guerra que comenzaron ellos en contra de la Biblia tenía muchas, ¿cómo le digo? Puntos de ataque. Querían destruir la moralidad. ¿Por qué? Porque querían destruir la familia, querían destruir lo que une al hombre a esta creencia básica. En la familia es la base de la iglesia, de alguna manera. La familia y la iglesia y la función del evangelio. Para desacreditar la familia fue necesario debilitar al hombre y su papel en la familia como la cabeza del hogar. Y entonces fue necesario crear un sentimiento en contra del liderazgo del hombre en el hogar y también a nivel del gobierno. Y lo hicieron por sembrar envidia entre las mujeres, por criticar los abusos de los hombres en el matrimonio. Prácticamente, hoy día, el hombre ha perdido. En nuestra cultura moderna, el hombre ha perdido su lugar de poder y de influencia. No de poder, todavía los hombres se mantienen con su poder de alguna manera. Tantas veces es por medio de la inmoralidad, por el pecado, por la fornicación, por adulterio, por violación. Los hombres se convierten en animales, básicamente, sin Dios, sin el Evangelio. Entonces, podemos culpar a las mujeres, a las madres, pero hermanos, la culpa es de los hombres. Si nosotros aceptamos lo que los incrédulos nos enseñan acerca de la carga que Dios ha puesto sobre los hombros del hombre. Si el hombre acepta esta religión y se niega a aceptar de esta carga que Dios le da, entonces la culpa es de él.
Y yo sé que todo el mundo le va a condenar y castigar si el hombre se porta como hombre. Pero esto no importa. En Cristo tenemos obligación de obedecer y seguir a Cristo y aceptar las cargas que Cristo nos da. Entonces quisiera hablar de lo que significa ser hombre. Cuando David, el rey David, estaba al punto de morir, llamó a su hijo Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2 y versículo 2. ¿Qué es lo que David quería decir en sus últimas palabras que iba a compartir con su hijo Salomón? Sería algo muy importante, ¿verdad? Tenía que ser algo para él muy importante. Pues lea conmigo las palabras que escogió David para hablar con su hijo. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos. Hermanos, ¿qué quería David decir cuando dijo, esfuérzate y sé hombre? La religión mundana hoy dice que no hay diferencia entre hombres y mujeres, no debe haber diferencias. Las mujeres son fuertes también, esto es innegable también, claro que sí. Pero en la Biblia, Dios profesa lo obvio. Los hombres son más grandes, más fuertes, y por lo tanto Dios les da a ellos un papel distinto conforme a sus dones de ser hombre. Ser hombre significa ser fuerte. Esfuérzate, dijo. Sé hombre. Lo mismo. Porque Dios da al hombre. La cosa es que nació hombre. ¿Cómo podía él ser hombre cuando ya fue hombre? Pues no estaba hablando de su biología. Estaba hablando de esa naturaleza. El hombre, aunque sea hombre, puede portarse de otro modo. David quería que su hijo, su heredero, el príncipe, fuera hombre, fuera fuerte. Primera de Pedro, capítulo 3, 7. Yo sé que hemos leído este versículo varias veces, todos han oído, pero vamos a leer con cuidado lo que dice el texto. Vosotros, 1 Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Leo esto no para minimizar a la mujer, no para ponerla a ella en el suelo y no para provocar el enojo de las mujeres. Las veces que yo he predicado en inglés, sermones tocando esta cuestión,
de la naturaleza del hombre y la mujer, siempre hay hermanas que se enojan conmigo, se ofenden. Hermanos, tenemos que ser francos, tenemos que ser honestos. No podemos vivir en la fantasía, en el mundo de fantasía de los incrédulos. Ellos no conocen a Dios, y niegan a sí mismos, niegan la realidad que Dios ha creado. Pero cuando reconocemos que el hombre es más fuerte, esto significa que es más responsable. Ese es el punto. Por ser más fuerte, es responsable cuidar de su mujer, protegerla. Cada esposa, cada hija merece la ventaja que tiene por tener padre y esposo, porque Dios les da a ellas familia y este círculo de seguridad que provee el hombre por ser más fuerte, listo para defender, listo para proveer todo lo que necesita la familia, incluso la seguridad de su esposa y de sus hijas. Romanos 15 declara este principio del más fuerte y qué significa para el más fuerte. Romanos 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Este principio es general. Funciona en el mundo espiritual. Esto no es cuestión de hombre o mujer. En capítulo 15 está hablando de los que tienen la fortaleza espiritual, que conocen a Cristo, que conocen a Dios, que entienden lo que es bueno y correcto y sabio. Y cuando ve a otro hermano que anda en la debilidad, ha tropezado o cualquier cosa que expresa la debilidad espiritual, los fuertes, por ser fuertes, deben de soportar las flaquezas de los más débiles. Entonces, lea conmigo 1 Corintios 16. Primera a los Corintios, capítulo 16 y el versículo 13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Varonilmente se basa en la palabra varón. Y encuentro a los de habla hispana en varios lugares y tienen varios conceptos de lo que es varonilmente. ¿Qué será varonilmente? Yo pienso en el contexto. Yo como nuevo al idioma castellano, tal vez me equivoco, ¿verdad? Pero yo entiendo el concepto de varonilmente, se conecta con ser varón, pero el concepto de ser varón es cambiable en varias culturas. Ser varón significa ser responsable, ser cortés, ser caballero, que tenga gentileza por ser más fuerte, apoya con paciencia a los demás, ayuda a los protege
a los débiles, a los vulnerables, cuando ve que otra persona está en peligro, les salva, si puede. Ese concepto, varonilmente. Entonces, con el poder viene la responsabilidad y le digo dos conceptos. Se implica el concepto de ser hombre. El concepto de proveer es de hombres, hermanos. Hoy día los hombres han perdido este concepto. Exigen que la mujer lleve su propia carga. Y dicen, no me caso con una mujer que no puede proveer por sí misma. ¿Qué clase de hombre es esto? Yo no alcanzo a entender los hombres tan femeninos como son. Pero proveer y proteger, dos conceptos de varonilidad, de ser hombre, un hombre de Dios. Como le digo, hace poco, pues vamos a hablar de hace un siglo atrás. Casi todo el mundo, al menos de Europa y de Estados Unidos, de esta parte del mundo, del oeste, entendíamos el concepto de ser hombre. Y en el año, pues podemos hablar del Titánico en el año, ¿cómo fue? 1925, algo así. Cuando se hundió. Pegó el hielo, ¿cómo se llama? El iceberg, no me acuerdo la palabra, pero comenzó a hundirse. Y fue un barco titánico, ¿verdad? Titánico. Enorme, grande. Y miles de personas en el barco. Pero no hubo, pensaban ellos que era invencible, que nada podía hundirlo, nada, porque fue tan grande. Se jactaban de eso. Entonces no habían puesto suficiente botas salvavidas. No habían puesto suficiente equipo para salvar las vidas de los pasajeros que estaban en el barco. Entonces, ¿qué dijeron? Anunciaron la ley del mar. La ley del mar fue hombres y niños, mujeres, mujeres y niños primero. Es decir, que vamos a dar preferencia a los más débiles en las lanchas de salvavidas. Vamos a ponerles a ellas y a sus niños primero. Y si hay espacio después, vamos a poner a los hombres. Esto fue la ley del mar. Este término fue en aquel entonces un término que reflejaba un poema de Inglaterra de un hombre bien conocido, poeta, escritor. Había hecho un poema que se llamaba el Birkenhead Drill, hablando de otro barco que se hundió como 50 o más años antes, un barco lleno de, el Birkenhead, lleno de tropas que Inglaterra había enviado a Sudáfrica, porque había guerra en aquel entonces, pero enviaron a los soldados con sus familias, porque iban a quedarse, iban a tener familia y sería como una comunidad especial. Y estaba casi llegando a su destino y pegaron una piedra grande cerca de la costa que no habían visto. Y comenzó a hundirse el barco. Y el teniente
fue un joven de como 20, 22 años, algo así. Mandó a los demás de los marineros de pararse en la tapa del barco. Parados ellos. Atención, dijo, no se muevan. Y pusieron ellos entonces las mujeres en las lanchas que tenían. No querían poner en peligro las vidas de ellas por no tener el orden de los hombres. Entonces, se hundió muy rápidamente, pero ya tenían las mujeres, estaban saliendo del barco y de pronto se hundió el barco y las aguas estaban llenas de tiburones y la gran mayoría de los hombres perecieron comidos por los tiburones que estaban cerca de la costa. Algunos nadaron hasta la costa y sobrevivieron. Pero el drama de esto dejó una impresión muy, muy profunda en la gente de Inglaterra. Entonces salió este poema y estaba en la mente de todos del Titanic. En aquella época ya estaba comenzando este movimiento de feminismo, de humanismo. El padre del sistema de las bibliotecas en mi país se llamaba John Dewey. Y hasta hoy usamos el sistema de él en la biblioteca para poner un número para cada libro. Dewey Decimal System se llama. Pero él fue uno de los que habían firmado este manifiesto de humanismo. Pero él estaba en Nueva York cuando llegaban el barco que llevaban los sobrevivientes del Titanic. No tenían radiocomunicación como hoy. Nadie sabía lo que había pasado. Sabían algo, pero no sabían detalles. Con John Dewey estaba también Margaret Sanger, la fundadora del Planned Parenthood, como la planificación de la familia. Supuestamente este fue el nombre. Mayormente fue una organización para promover el aborto. Creía ella en eugénicos, se llama, de manipular la población y quitar los inferiores como Adolfo Hitler y estos. De todos modos, cuando llegaron los sobrevivientes, fue muy obvio que casi puros mujeres. Sí había hombres, pero muy pocos hombres. Gran número de niños y de mujeres y muy pocos hombres. Y eran los hombres entonces muertos, eran héroes. Entre ellos, un hombre bien conocido en Nueva York, John Jacob Astor, fue como el fundador de una compañía de especies, de Astor, es de él. Fue multimillonario y poderoso de este negocio. Él se murió, dio su lugar en la lancha a la mujer que limpiaba su cuarto en el barco. Cuando estas noticias llegaron a Nueva York, hubo de un lado el funeral para Astor y otros de los hombres. Al otro lado de la ciudad estaban hombres y mujeres haciendo protestas por la injusticia de dar vida a las mujeres y no a los hombres. Hubo también
un embajador de China en Nueva York. Y una entrevista con el periódico allá. Declaró, si este barco fuera chino, solamente los hombres hubieran sobrevivido. Los paganos, hermanos, siempre han creído, en todo el mundo, han creído que el más fuerte debe de vivir. Han dicho que los hombres sobrevivan y las mujeres son menos que un par de zapatos. Entonces, esto, le digo, fue un principio del desarrollo del movimiento de feminismo. Estaban rechazando el heroísmo de los hombres que aceptaron la carga de morir por los débiles, de morir por las mujeres. Yo no voy a vivir y dejar morir a la mujer a mi lado. ¿Por qué? Porque Cristo me enseña eso. Es un concepto bíblico. En más o menos la misma época, hubo otro barco francés, Bourgogne, algo así, un nombre extraño. Pero se hundió muy cerca de Nueva York. No pudo llegar al puerto. Se hundió y tenía 11 mujeres. Y los hombres tiraron a las mujeres al mar. Y llegaron solo hombres. La diferencia es que el movimiento del humanismo nació en Francia anteriormente, ya tenía poder y influencia en la Revolución de Francia, cuando decapitaron tantos, ¿verdad? Esto fue el nacimiento del movimiento de humanismo en Francia. Pero esto es resultado de la creencia de ellos. Hoy ponemos a las mujeres en el servicio militar. Aquí en mi país, ahora en todo el mundo, para declarar la igualdad de la mujer. Ponemos a las mujeres con los hombres en la batalla y se mueren. Me da mucha vergüenza decirles, en la guerra en el Golfo, allá de Irak, que un gran número de mujeres perecieron al lado con los hombres. ¿Y qué clase de hombre? Si viene el ladrón en la noche a su casa, que manda a su mujer ir y protegerle a él, ¿qué clase de hombre es? No es hombre. Es menos que hombre. Dios al principio dio a los hombres y a las mujeres diferentes cargas conforme a los dones que Él los dio. Lea conmigo Génesis 3. Aquí en este capítulo, después del pecado de Adán y Eva, y Dios comienza a declarar el futuro de ellos y sería más difícil que antes. Pero dice en el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dice a la mujer que multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Todo lo que él habla, lo que él dice a la mujer, tiene que ver con su capacidad de dar a luz, llegar a ser madre. Porque esto fue el papel que desde el principio Dios le había dado. Al hombre, al hombre, Dios regaña porque Dios dio al hombre el liderazgo, obviamente, porque lo condenó por haber obedecido la voz. No dice que escuchó, fue engañado, no, dice, obedeciste la voz de tu mujer. Su carga fue de proteger a su mujer, de haber pecado de esta manera. Pero falló en eso y participó con ella en el pecado. Y dice, por causa del pecado de él, dice, con dolor comerás de ella por la tierra, maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es que habla del hombre conforme a la obra que Dios le dio. Dios le dio el trabajo arduo, porque el hombre es capaz físicamente para arar. Que hay mujeres que pueden arar. Claro que sí, hay mujeres fuertes. Pero mayormente, ¿cómo son? Y la verdad es que Dios exige que el hombre sea tan fuerte que pueda sembrar, que pueda arar y sembrar, cosechar y proveer el alimento para el hogar. Esto fue el orden que Dios estableció desde el principio. Ahora, quisiera ver algunos otros ejemplos. Génesis 6. La tierra se metió en pecado. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 120 años. Versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé
halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, Dios llama a Noé. Dice en versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí, que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ok. Mi pregunta. La pregunta moderna. ¿Y dónde estaba la señora Noé? ¿Por qué no dijo Dios a ¿cómo se llama ella? Yo no sé. La señora Noé. ¿Y por qué Dios no mandó y Noé? Cuando Dios mandó, ¿qué dijo Noé? Mujer, hay que hacer un arca. Muévete. No. No. El Señor no, Noé no mandó a su señora que ella fuera y que hiciera el arca. Lo que leemos es que él, y adelante, sus 3 hijos, ella le dio 3 hijos. Esto fue su trabajo. Les dio vida a sus hijos. Y estos hijos le ayudaron a Noé construir el arca. Porque esto es su trabajo. Aquí el hombre tiene su trabajo, la mujer tiene su trabajo. Y en todos los capítulos que siguen, vemos los nombres de los patriarcas, de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. 3 hombres que trabajaron con su papá e hicieron solo, y yo no sé, pero eran los responsables. La carga no fue de ella o de ellas, era de los hombres que podían construir algo tan grande, enorme como un arca, suficiente grande para salvar a las familias de ellos y también ejemplos de todos los animales que Dios había creado antes. Hebreos 11 habla de la fe de Noé. El versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe de Noé, nosotros somos todos sus hijos, descendimos todos nosotros del mismo hombre, de un solo hombre, Noé. Pero dice, salvó a su familia. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Salvó su casa, salvó a su esposa, salvó a sus hijos y las esposas de sus hijos. Él les salvó cuando con temor obedeció la orden de Dios. Esto es su trabajo. El trabajo del hombre es de salvar a su casa. Primera de Pedro, capítulo 3. Aquí leemos de la nobleza de Abraham y de su esposa, Sara. Lee aquí capítulo 3, versículo 5.
Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Santas mujeres como Sara. Ella fue una mujer santa. ¿Cómo es? Se llama santa porque obedecía a su esposo. La mujer que no obedece a su esposo es santa. Aparentemente no es así. Tiene un trabajo, el orden de Dios, el orden de autoridad. Y el hombre debe de ser la cabeza que acepta el liderazgo. Vamos a ver adelante un poco más de esta vida. Déjame leerles de... Dios hizo pactos con los patriarcas, como Noé. Cuando terminó el gran diluvio, Génesis capítulo 9, versículo 8, aquí encontramos a Noé con su familia y los que sobrevivieron la destrucción de toda la tierra. Génesis 9, el 8. Aquí leemos. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Y qué pasó con la esposa? ¿Qué pasó con las esposas de los hijos? Las nueras. No se menciona. Dios hizo pacto con los hombres. Los hombres eran responsables para mantener el orden. Su lado de los pactos, de la obediencia. Dios les mandó ciertas leyes. La carga de poner en práctica las leyes de Dios estaba en los hombros de Noé y de sus hijos. Y la historia es así. A Génesis 12, Dios llamó entendemos muy pronto después de la vida de Noé, otra vez hubo mucho desorden en la tierra y Dios comenzó su plan de salvar a nosotros por medio de Cristo Jesús y llamó a Abraham para comenzar este proceso. El patriarca de Jesús. Pero Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El pacto fue hecho con Abraham, que tocaba los descendientes después de él, hasta Cristo. Por medio de Cristo, Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Muy bien. Estamos en Hebreos otra vez. Esta promesa que Dios hizo a Abraham no podía él cumplir sin la esposa. No podía tener descendientes sino por medio de su esposa.
Entonces Sara tenía una parte muy importante. Hebreos 11, versículo 11. Entonces Dios habla a ella, habla de ella. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, no solamente Abraham, también Sara tenía que cooperar con fe, por medio de fe, porque ya estaba vieja, ancianita. Y ahora no sería muy posible. Entonces dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Volviendo a 1 de Pedro, capítulo 3, dice capítulo 3, versículo 5. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. El punto que hace es que por medio de esta santa mujer hubo descendencia. Ahora, volvemos a Génesis 14. Hubo peligro que enfrentaron cuando desde el oriente vinieron reyes con sus ejércitos y atacaron la familia, Sodoma y Gomorra, las ciudades del valle, donde estaba Lot y su familia. Capítulo 14, brevemente, déjame leer, versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y las demás gente. ¿Y dónde estaba Sara? Pues yo no creo que llevaba, no hay mención de ella. ¿Ella, la madre del futuro? No. Abraham no llamó a ella. No, y mandó a ella que fuera para rescatar a Lot. No armó a ella, armó a sus criados masculinos, criados, no criadas, criados, con sus amigos de los amoritas. Ellos entonces los siguieron, los atacaron por la noche, puso en riesgo su vida para rescatar a Lot. Esto fue de hombres. Como hombre rescató a su pariente Lot, porque fue hombre. Capítulo 15. Dios hizo pacto con Abraham después. Y leemos otra vez de este pacto. Los ángeles llegaron. Se rió, ¿se acuerda? Sara estaba fuera.
de la tienda. Escuchó lo que decían los hombres, los ángeles con Abraham, porque él estaba afuera, escuchando. Génesis 18, 9 al 15. Pero el tiempo es corto, hermanos. Déjame leer el capítulo 19. Dios envió a los ángeles para rescatar a Lot y a su familia. Dice versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Con quiénes hablaron los ángeles? ¿Con la esposa de Lot o con Lot? En Génesis es tiempo de que se llama tiempo de los patriarcas. Los patriarcas nos dan ejemplo de cómo ser hombres santos, hombres responsables. Fue para Lot salvar a su familia. Mandaron a Lot, no a las mujeres. Dice, Lot, toma tu mujer y tus hijas. Huyan. Entonces, esto fue trabajo de Lot. Tardó Lot. Los ángeles tuvo que empujarlo, porque no quería salir. Pero fue de él salvar a su familia. Capítulo 22. Uno de los capítulos más difíciles para mí leer en la Biblia. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó tu asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió a Abraham, Dios te proveerá del cordero, pero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí a Abraham el altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollarlo a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Él le dijo, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios escogió a Abraham porque amaba a su hijo menos que su mamá. No creo que sí. Es cuestión de la salvación. Es cuestión de la familia. Abraham
tenía que amar a su hijo, su único, su precioso, los ojos de él, pero tuvo que amar a Dios más para que salvara a su familia, incluso a su hijo, pero tuvo que amar a Dios más. Dios llamó a Abraham y Abraham consultó con Sara. No. No impuso este afán, esta tristeza, esta intención sobre ella para que ella sufriera los días de su ausencia cuando él subiera el lugar para ofrecerlo de holocausto. El ser padre, el ser patriarca, muchas veces es un papel muy solitario, en el cual el hombre debe de pararse solo y hacer decisiones, aceptar la carga y hacer lo necesario para la familia. Y lo hizo Abraham. Dios puso a los hombres en la primera línea. No habrá tiempo. Tengo varios ejemplos de Jacob también, oraba por su familia. Capítulo 32, cuando estaba en el punto de enfrentar un ejército de 600 personas. Luchó él solo con el ángel. Versículos 22 a 23. Génesis 30 al 41. José, uno de los 12 hijos de Jacob. Dios envió a José a Egipto como esclavo para salvar a su familia del gran hambre que venía en aquel entonces. Éxodo 2 y 3. Dios levantó a Moisés, un hombre, para salvar a Israel de la esclavitud de Egipto, para salvar y llevar a Israel fuera de Egipto. En el libro de Levítico, Dios ordenó de la tribu de Leví, la familia de los sacerdotes. Todos los sacerdotes eran hombres. Dios mandó que fuera así. No, eso no fue un comicio y voto de la mayoría, que la mayoría querían que los hombres fueran sacerdotes. No fue así. Dios ordenó que los hombres de cierta familia fueran sacerdotes. En el libro de Números tenemos el número de los soldados que iban a pelear las batallas del Señor y rescatar la tierra de Canaán y entregarla al pueblo de Dios. Todos los soldados eran hombres. 12 espías fueron enviados para espiar la tierra de Canaán. 12 príncipes, 12 hombres. En el libro de Samuel, de los reyes, Dios escogió el primer rey, un hombre, y después la línea de los reyes, en toda la historia, Dios ordenó a los hombres que fueran reyes. Sufrieron cuando una mujer superó la voluntad de Dios. Atalía. Ella fue la más maligna de todas las personas en aquel entonces en el liderazgo. Jezebel y Atalía, las mujeres cananitas, básicamente. Hermanos, ya se acabó el tiempo. Déjame mencionar. Jesús eligió a 12 hombres para servir como apóstoles. Mateo 10. Jesús da órdenes a los soldados y
todos los detalles del capítulo se aplica al trabajo de hombres. Salieron dos en dos para conquistar los corazones de Israel. 12 testigos llegaron a ser elegidos para ponerse adelante, estar firmes hasta la muerte, y se entregaron hasta la muerte. Hechos 20, versículo 28. Dios escogió a los hombres para que fueran ancianos en la iglesia. Déjame leer esto, porque es el último que voy a leer. Hechos capítulo 20, versículo 28. Escuche lo que dice Pablo a los ancianos de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Tenían que apacentar, pero más, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Quiénes son los indicados para oponer los lobos entrando en el rebaño? ¿Quién es que protege el rebaño de los lobos? Si hay un lobo allá en el solar de su casa, ¿quién sale a enfrentarlo? ¿La mujer o el hombre? Ojalá que sea hombre, ¿verdad? Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los hombres son capaces de engaño y de seducir a las mujeres con doctrinas falsas. Sería necesario para los hombres enfrenten a estos. Por tanto, dice, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, esto es el estudio básicamente que quería compartir. Tantas veces estoy hablando demasiado y ocupo la hora y un poco más, y así soy, pero estoy lleno de sentimiento, hermanos, y veo el gran daño que se ha hecho en el mundo moderno, en el cual no hay hombres, como hay mujeres que sirven como de hombres. Y si Dios quiere, vamos a hablar de las mujeres en otro estudio. Pero el primer problema que tenemos es que los hombres no salvan a su familia por ser fuertes, por ser hombres. Y hermanos, así voy a dejarlo. Que Dios lo bendiga. Adelante, voy a aceptar todos los dardos que me tiren. Estoy listo. Yo sé, apenas estoy comenzando. Espere que hablemos de la cuestión de la mujer. A veces son los hombres también que me afligen más que las mujeres cuando hablo de mujeres. Así es. Bien, bien, mi hermano. Gracias por la lección.